Buenos Aires, 1943. En un pequeño café del barrio de Once, un grupo de hombres conversa en una mezcla de español y alemán. Sus acentos delatan sus orígenes europeos, pero sus gestos, cada vez más argentinos, revelan su adaptación a una nueva vida. Uno de ellos, Otto Klinger, levanta su taza de café mientras dice: "Cuando salimos de Viena, pensamos que habíamos perdido todo. Nunca imaginamos que aquí, al otro lado del mundo, encontraríamos una segunda oportunidad". Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, en un campo de algodón en Sosúa, República Dominicana, la pequeña Eva Leiner ayuda a su padre a cosechar. Apenas 3 años antes, Eva había sido una niña asustada en un barco que cruzaba el Atlántico, escapando de la persecución nazi. Ahora, bajo el sol caribeño, está aprendiendo a ser una agricultora. Su familia, que por generaciones había vivido en ciudades europeas, nunca había tocado la tierra para cultivarla. Aquí en Sosúa, le dice su padre mientras seca el sudor de su frente, estamos aprendiendo a vivir de nuevo. Estas no son historias aisladas. Son apenas 2 ejemplos de las más de 20.000 vidas judías que fueron salvadas gracias a un acto inesperado de humanidad. La apertura de varios países latinoamericanos a los refugiados que huían del Holocausto, en un momento en que las grandes potencias como Estados Unidos y Canadá cerraban sus puertas. Esta es la historia olvidada de cómo naciones que rara vez aparecen en los libros sobre la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en protagonistas de uno de los mayores rescates humanitarios de la historia moderna. Bienvenidos a los refugiados judíos, las vidas salvadas por la América Latina que nadie recuerda. Para entender la magnitud de esta historia, debemos retroceder al siniestro amanecer del nazismo en Europa. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, comenzó una campaña de persecución sistemática contra la población judía alemana. Las leyes de Nuremberg de 1935 privaron a los judíos de su ciudadanía y derechos civiles. Los negocios judíos fueron boicoteados, vandalizados y finalmente confiscados. La situación se volvió desesperada tras la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938, cuando sinagogas, hogares y negocios judíos fueron destruidos en toda Alemania y Austria. Miles de judíos fueron enviados a campos de concentración. El mensaje era claro: no había futuro para los judíos en la Europa dominada por los nazis. Mi padre entendió inmediatamente que debíamos irnos, recuerda Ruth Bestheimer, quien décadas después se haría famosa como la doctora Ruth, pero que entonces era solo una niña judía alemana aterrorizada. El problema era, ¿quién nos aceptaría? Todos los países parecían cerrar sus puertas. Ruth no exageraba. En julio de 1938, representantes de 32 países se reunieron en Evian, Francia, para discutir la crisis de los refugiados judíos. El resultado fue devastador. Prácticamente ninguna nación estaba dispuesta a aumentar sus cuotas de inmigración. Estados Unidos mantuvo sus restricciones. Canadá declaró que ninguno era demasiados cuando se trataba de refugiados judíos. Australia argumentó que no tenía un problema racial y no quería importar uno. En este contexto desolador, sucedió algo inesperado. Varios países latinoamericanos, a pesar de sus propios desafíos económicos y políticos, decidieron abrir sus puertas. Cuando parecía que no había salida, llegó una carta desde México, relata Jacob Satsky, cuya familia recibió una visa del consulado mexicano en Marsella. Mi padre la sostuvo como si fuera oro. En cierto modo, lo era. Ese papel valía nuestras vidas. El principal artífice de este rescate mexicano fue Gilberto Bosque Saldívar, cónsul de México en Francia desde 1939. Desde el consulado en Marsella, y luego desde un castillo que alquiló en las afueras de la ciudad, Bosques organizó una operación de rescate que emitiría más de 40.000 visas a refugiados, no solo judíos sino también a republicanos españoles y otros perseguidos por el fascismo. Bosques actuaba con la aprobación del presidente Lázaro Cárdenas, pero muchas veces iba más allá de sus instrucciones oficiales, explica la historiadora Daniela Gleiser. Cuando las autoridades de Vichy y la Gestapo comenzaron a deportar judíos, Bosques declaró que el castillo y 2 hoteles que había alquilado eran territorio mexicano, protegiendo a cientos de refugiados. La valentía de Bosques le costó cara. En 1943, los nazis lo arrestaron junto con su equipo y lo mantuvieron prisionero durante 1 año. Pero para entonces, miles de refugiados ya habían llegado a México gracias a él. Uno de ellos fue Leo Katz, un escritor judío que llegó a la Ciudad de México en 1942 con su esposa e hijo.
No hablábamos español, no conocíamos a nadie, no teníamos dinero, recordaría años después. Pero estábamos vivos, y eso era un milagro. La historia de Bosques, sin embargo, es solo una parte de este extraordinario capítulo. En República Dominicana, un giro sorprendente del destino convirtió a uno de los dictadores más brutales del hemisferio en un salvador inesperado. Rafael Trujillo, quien gobernaba República Dominicana con mano de hierro desde 1930, ofreció aceptar hasta 100.000 refugiados judíos en 1938. Aunque esta oferta estaba teñida de motivos cuestionables, Trujillo buscaba blanquear la población dominicana y mejorar su imagen internacional tras la masacre de haitianos que había ordenado en 1937. El resultado fue la creación de Sosúa, una colonia agrícola judía en la costa norte del país. Llegamos a un paraíso tropical, pero para nosotros era completamente extraño, recuerda Artur Kirchheimer, quien tenía 16 años cuando su familia llegó a Sosúa. Éramos abogados, médicos, comerciantes. No sabíamos nada de agricultura. Tuvimos que aprender todo desde cero. A pesar de estos desafíos iniciales, los aproximadamente 700 refugiados que finalmente llegaron a Sosúa transformaron la región. Establecieron una cooperativa lechera y cárnica que hasta hoy es una de las más importantes del país. La marca Productos Sosúa sigue siendo reconocida en toda República Dominicana, un testimonio perdurable de esta peculiar historia de supervivencia y reinvención. Mientras tanto, en Bolivia, un país sin salida al mar y con escasa conexión histórica con el judaísmo europeo, otro drama de salvación se desarrollaba. Entre 1938 y 1941, Bolivia acogió a unos 20.000 judíos alemanes y austriacos, convirtiéndose proporcionalmente en uno de los países que más refugiados recibió. La adaptación no fue fácil. La mayoría de los refugiados eran profesionales urbanos que de repente se encontraron en un país predominantemente rural, a altitudes que superaban los 3.500 metros sobre el nivel del mar, y en una sociedad con costumbres y lengua totalmente diferentes. Mi padre no podía respirar bien en La Paz por la altura, recuerda Susana Seligman, hija de refugiados austríacos. Pero siempre decía, mejor falta de aire que falta de libertad, punto. Los refugiados trajeron consigo conocimientos y habilidades que transformarían la economía boliviana. Establecieron la primera fábrica moderna de textiles en La Paz. Fundaron panaderías que introducirían el pan europeo en la dieta boliviana. Establecieron la primera fábrica farmacéutica del país. Antes de la llegada de los judíos europeos, Bolivia importaba casi todos sus medicamentos, explica el historiador Leo Spitzer. Los químicos y farmacéuticos refugiados comenzaron a producirlos localmente, ahorrando divisas al país y creando una nueva industria. Este patrón se repitió en toda América Latina. En Chile, refugiados judíos revitalizaron la industria del cuero. En Colombia, fundaron las primeras fábricas modernas de muebles. En Uruguay, transformaron la industria textil. Quizás el impacto más visible fue en las artes y la cultura. En Argentina y México, cineastas judíos exiliados ayudaron a establecer las industrias cinematográficas que se convertirían en las más importantes de América Latina. En México, la influencia de refugiados como Alfredo B. Crevenna, Günter Herzog y Kurt Stern fue fundamental para la época de oro del cine mexicano. En Argentina, directores como Carl Jungans y guionistas como Tulio de Micheli, nacido Samuel Tuba Leví, ayudaron a profesionalizar la industria. Pero no todas las historias fueron de éxito inmediato. Muchos refugiados enfrentaron periodos de extrema pobreza y dificultades. Algunos nunca lograron adaptarse completamente. Mi madre nunca aprendió bien el español, cuenta Federico Weiner, hijo de refugiados austríacos en Ecuador. Hasta el final de su vida, soñaba con Viena. Había perdido a casi toda su familia en el Holocausto. Ese dolor nunca desapareció. El antisemitismo tampoco estaba ausente en América Latina. En Argentina, el gobierno de Perón abrió las puertas a refugiados judíos, pero también a criminales de guerra nazis. En Brasil, el régimen de Getúlio Vargas implementó restricciones a la inmigración judía, aunque muchos cónsules brasileños, como Luis Martins de Sousa Dantas, desafiaron estas políticas y emitieron visas de todos modos. A pesar de estos obstáculos, las comunidades judías echaron raíces y prosperaron. En países donde apenas había presencia judía antes de la guerra, surgieron sinagogas, escuelas y centros culturales. Los refugiados y sus descendientes comenzaron a participar en la vida política, económica y cultural de sus nuevos hogares. Uno de los ejemplos más notables fue Moisés Ville en Argentina,
una colonia agrícola fundada por judíos rusos en 1889, pero que recibió una nueva ola de inmigrantes durante la época nazi. Esta pequeña comunidad en la provincia de Santa Fe produciría escritores, artistas y políticos que enriquecerían la cultura argentina. Lo extraordinario de estas historias, señala la historiadora Judith Laikin-Elkin, es como estos refugiados, que llegaron muchas veces sin hablar el idioma y habiendo perdido todo, no solo sobrevivieron sino que contribuyeron significativamente a sus nuevos países. Entre todos los países latinoamericanos que abrieron sus puertas a los refugiados judíos, quizás ninguna historia es tan sorprendente como la de María Edwards en Chile. Edwards, una socialité chilena casada con un diplomático francés, se encontraba en París cuando los nazis ocuparon la ciudad en 1940. En lugar de buscar refugio en su país natal, Edwards decidió quedarse y unirse a la resistencia francesa. Trabajando como enfermera voluntaria en el Hospital Rothschild, especializado en atender a pacientes judíos, Edwards organizó una red clandestina para salvar a niños judíos. María visitaba a madres judías que habían sido arrestadas, explica el historiador chileno Jorge Sherman. Les prometía cuidar a sus hijos temporalmente. Luego, usando sus contactos diplomáticos, conseguía documentos falsos para los niños y los transportaba fuera de París. Se estima que Edwards salvó personalmente a más de 120 niños, arriesgando su vida en cada operación. Eventualmente, la Gestapo la arrestó y la envió a la prisión de Fresnes. Solo su pasaporte chileno y sus conexiones diplomáticas evitaron que fuera enviada a un campo de concentración. Cuando le preguntaban por qué hacía esto, siendo ella misma no judía y pudiendo haber regresado a la seguridad de Chile, María respondía simplemente, «Porque hay que hacerlo», relata Sherman. Por sus acciones, Edwards sería reconocida décadas después como justa entre las naciones por el Estado de Israel, uno de los pocos latinoamericanos en recibir este honor. Mientras Edwards operaba en la Europa ocupada, en China otro diplomático latinoamericano realizaba su propio rescate. Manuel Tello, cónsul mexicano en Hong Kong, emitió visas a cientos de judíos que habían huido de Europa a China y ahora se encontraban amenazados por la alianza entre Japón y Alemania. Mi abuelo escapó de Viena a Shanghái en 1938, pensando que estaría a salvo en China, cuenta David Brown. Pero cuando Japón ocupó Shanghái y empezó a cooperar con los nazis, los judíos estuvimos en peligro nuevamente. La visa mexicana que obtuvo del cónsul Tello nos permitió hacer un segundo escape, esta vez a Veracruz. Estos actos de heroísmo individual fueron cruciales. Pero igualmente importantes fueron las políticas gubernamentales que, por diversas razones, permitieron la entrada de refugiados. En Argentina, a pesar de tener elementos antisemitas en su gobierno, el presidente Roberto Ortiz implementó en 1938 un decreto secreto que permitía a cónsules argentinos emitir visas a personas que abandonaran sus países de origen por causas políticas, raciales o religiosas. Gracias a esta política, Argentina recibiría a aproximadamente 45.000 judíos entre 1933 y 1945. Brasil, bajo el gobierno de Getúlio Vargas, mantenía oficialmente restricciones estrictas. Una circular secreta de 1937 prohibía explícitamente la emisión de visas a personas de origen semita. Sin embargo, diplomáticos como Sousa Dantas ignoraron estas instrucciones y emitieron miles de visas, salvando a judíos como Stefan Zweig, el célebre escritor austríaco. La inconsistencia entre las políticas oficiales restrictivas y las acciones más humanitarias de algunos diplomáticos creó grietas en el sistema, explica la historiadora María Luisa Tucci Carneiro. Y a través de esas grietas, miles de vidas fueron salvadas. Las motivaciones detrás de estas políticas variaban enormemente. Algunos países, como México bajo el presidente Lázaro Cárdenas, actuaban por genuina convicción humanitaria y antifascista. Otros, como República Dominicana bajo Trujillo, tenían agendas más complejas que mezclaban consideraciones económicas, demográficas y de imagen internacional. Varios países latinoamericanos buscaban inmigrantes europeos, blancos, para mejorar la raza, siguiendo teorías eugenésicas populares en la época, explica Daniela Gleiser. Paradójicamente, estas ideas racistas ayudaron a salvar judíos, aunque muchos gobiernos preferían inmigrantes no judíos. En algunos casos, la corrupción jugó un papel ambiguo. La venta de visas, aunque éticamente cuestionable, se convirtió en una vía de escape para quienes podían pagarlas. En otros casos, la presión de comunidades judías ya establecidas en estos países fue decisiva para convencer a los gobiernos de aceptar refugiados. El caso de Costa Rica ilustra esta dinámica. La pequeña comunidad judía costarricense
formada principalmente por inmigrantes polacos llegados en los años 1920, movilizó recursos e influencia para conseguir visas para sus familiares amenazados en Europa. Mi tío, ya establecido en San José, logró convencer a las autoridades de inmigración para que aceptaran a mi familia, recuerda Isaac Grunaus, quien llegó a Costa Rica desde Polonia en 1939. Tuvo que pagar una fianza considerable y garantizar que no seríamos una carga para el Estado. Fue el único de su pueblo que logró salvar a toda su familia inmediata. La llegada de estos refugiados transformó profundamente las comunidades judías latinoamericanas, que hasta entonces habían estado dominadas por judíos sefaradíes, que eran originarios de la península ibérica y el Imperio Otomano, y askenazíes del este de Europa llegados a finales del siglo XIX y principios del XX. Los refugiados de habla alemana, que incluían a judíos alemanes, austríacos, checoslovacos y húngaros, trajeron consigo tradiciones culturales, religiosas e intelectuales diferentes. En muchos casos, estos yeques, apodo para los judíos alemanes, establecieron sus propias sinagogas, escuelas y asociaciones. Era como si hubiera dos comunidades judías paralelas, explica Roberto Mading, hijo de refugiados alemanes en Chile. Los judíos de Europa Oriental que habían llegado antes hablaban yidis, mientras que nosotros hablábamos alemán. Ellos eran más tradicionalistas en sus prácticas religiosas, nosotros más liberales. Incluso nuestras cocinas eran diferentes. Tomó décadas hasta que estas comunidades realmente se integraran. A pesar de estas diferencias internas, los refugiados judíos dejaron una marca indeleble en la vida cultural e intelectual de América Latina. En México, Alma Reed, una periodista estadounidense, describió el fenómeno como una transfusión de sangre intelectual europea para el país. Científicos como Marietta Blau, pionera en la física nuclear, encontraron refugio y continuaron su trabajo en institutos de investigación latinoamericanos. Arquitectos como Tibor Weiner ayudaron a introducir los principios de la Bauhaus en Chile. En Argentina, el psicoanalista Heinrich Rake desarrolló teorías innovadoras sobre la contratransferencia que influirían en el campo a nivel mundial. La Argentina se convertiría en el país con más psicoanalistas per cápita del mundo, en gran parte debido a la influencia de refugiados como Rake y Marie Langer. En Brasil, la arquitecta Lina Bobardi, de origen italiano y casada con un crítico de arte judío, revolucionaría el diseño y la arquitectura brasileña, creando edificios emblemáticos como el MASP, Museo de Arte de Sao Paulo. Estos refugiados no solo salvaron sus vidas, reflexiona el historiador Jeffrey Lesser. Trajeron con ellos capital cultural y conocimientos que enriquecieron enormemente a sus países de acogida. Sin embargo, la adaptación no fue siempre sencilla. Muchos refugiados enfrentaron no solo el trauma de la persecución y la pérdida de familiares en el Holocausto, sino también el desafío de adaptarse a culturas radicalmente diferentes. Mi padre era un abogado respetado en Berlín, recuerda Hannah Klein, cuya familia se refugió en Bolivia. En La Paz, tuvo que convertirse en vendedor ambulante. Nunca se quejaba, pero yo podía ver la tristeza en sus ojos cuando hablaba de su biblioteca perdida, de su despacho, de su vida anterior. Para muchos, el idioma fue una barrera significativa. Adultos que habían sido profesionales respetados, se encontraban de repente incapaces de comunicarse efectivamente. Algunos nunca lograron dominar el español o el portugués, quedando aislados en enclaves lingüísticos donde se hablaba alemán o yidis. Los niños, en cambio, generalmente se adaptaron con más facilidad. Yo tenía 8 años cuando llegamos a Uruguay, cuenta Peter Eisenberg. En 6 meses hablaba español perfectamente y me sentía uruguayo. Para mis padres fue diferente. Mi madre siempre se sentía como una extranjera, incluso décadas después. Esta diferencia generacional en la adaptación a veces creó tensiones dentro de las familias. Los niños, escolarizados localmente, adoptaban rápidamente las costumbres, el acento y los valores de sus nuevos países, mientras que sus padres luchaban por preservar tradiciones europeas y la memoria de lo que habían perdido. Mi hija me corregía constantemente el español, recuerda con una sonrisa Liselotte Baum, refugiada austríaca en Chile. Un día me dijo, «Mamá, ya no eres vienesa, ahora eres chilena». Me dolió en ese momento, pero con el tiempo entendí que tenía razón. Chile nos había dado una nueva vida. Debíamos abrazarla plenamente. Esta tensión entre preservar la memoria y adaptarse al nuevo entorno se manifestaba también en la relación con la religión. Muchos refugiados, especialmente aquellos de entornos asimilados en Alemania o Austria,
no habían sido particularmente religiosos antes de la persecución nazi. Algunos redescubrieron su identidad judía precisamente a causa de esta persecución. Es irónico, reflexiona Walter Lackmann, refugiado alemán en Colombia. Hitler nos recordó que éramos judíos. Muchos de nosotros estábamos completamente integrados, nos considerábamos alemanes de fe judía. Fue Hitler quien insistió en que éramos, ante todo, judíos. Y al final, tuvo razón en ese único aspecto, redescubrimos nuestra identidad judía, aunque fuera en otro continente. Otros, traumatizados por la persecución religiosa, se distanciaron aún más del judaísmo. Mi padre dejó de practicar completamente, cuenta Clara Kramer, hija de refugiados polacos en Argentina. Decía que si Dios había permitido el Holocausto, él no tenía nada más que hablar con Dios. Pero seguía identificándose culturalmente como judío. A medida que pasaban los años, muchos refugiados establecieron negocios exitosos, se integraron en profesiones liberales o encontraron nichos donde sus habilidades europeas eran valoradas. Los hijos de refugiados accedieron a la educación universitaria en porcentajes notablemente altos, convirtiéndose en médicos, abogados, ingenieros y académicos. A principios de los años 60, cuando ya habían pasado casi 2 décadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, una llamada telefónica sorprendió a Gilberto Bosques, el excónsul mexicano que había salvado miles de vidas en Francia. «Señor Bosques», dijo una voz en español con fuerte acento alemán, «usted no me conoce, pero le debo mi vida. La visa que me dio en Marsella en 1941 me salvó de los campos de exterminio. Ahora soy ingeniero y he venido a México para darle las gracias personalmente». Este tipo de encuentros se repetirían a lo largo de los años con muchos de los héroes silenciosos latinoamericanos. María Edwards, ya anciana en Chile, recibía ocasionalmente cartas o visitas de algunos de los niños que había salvado, ahora adultos con hijos propios. Sousa Dantas, el diplomático brasileño, fue honrado póstumamente por sobrevivientes que debían sus vidas a su desobediencia de las órdenes oficiales. Paradójicamente, mientras estos actos individuales de heroísmo comenzaban a ser reconocidos, la historia más amplia de América Latina como refugio durante el Holocausto permanecía en gran medida olvidada, tanto en los propios países latinoamericanos como en la historiografía internacional sobre el Holocausto. Hay razones complejas para este olvido, explica Daniel Bovich, historiador argentino especializado en el tema. Para muchos sobrevivientes, América Latina fue una etapa transitoria. Después de la guerra, miles emigraron a Israel o Estados Unidos. Sus historias se incorporaron a las narrativas de estos países, borrando el capítulo latinoamericano. Este fue el caso de Bernard Arensberg, quien pasó los años de guerra en Bolivia antes de emigrar a Estados Unidos en 1946. En las reuniones de sobrevivientes en Nueva York, cuando mencionaba que había pasado la guerra en Bolivia, la gente se sorprendía, recuerda. Era como si hubiera estado escondido en Marte. Nadie asociaba a América Latina con el rescate de judíos. Otra razón para este olvido tiene que ver con la ambivalencia de las políticas latinoamericanas. Mientras que diplomáticos como Bosques o Edwards actuaron por convicción humanitaria, muchos gobiernos tuvieron motivaciones más complejas o incluso implementaron políticas contradictorias. Argentina salvó miles de vidas judías, señala Haim Avni, historiador israelí. Pero también se convirtió después en refugio para criminales nazis como Adolf Eichmann o Josef Mengele. Esta contradicción ha complicado la memoria histórica. Brasil, Chile y Paraguay también acogieron a criminales nazis después de la guerra, a veces con la complicidad de las autoridades. Esta doble acogida, a víctimas y victimarios, creó una narrativa histórica confusa que ha contribuido al olvido de los aspectos positivos. A nivel internacional, la historiografía del Holocausto se ha centrado tradicionalmente en Europa y Estados Unidos, prestando poca atención al papel de América Latina. Los libros de texto, documentales y museos del Holocausto raramente mencionan a Sosúa, Bolivia o los esfuerzos de diplomáticos como Bosques. Es como si la geografía del Holocausto terminara en el Atlántico, lamenta Alberto Herchunov, investigador del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Pero para miles de judíos, América Latina no fue una nota al pie en su historia, fue el capítulo que hizo posible todos los demás. En las últimas décadas, sin embargo, esta historia ha comenzado a ser recuperada. Investigadores en varios países latinoamericanos han iniciado proyectos para documentar estas experiencias. Se han publicado libros, producido documentales y creado exhibiciones sobre este capítulo olvidado. En República Dominicana,
el Museo de la Herencia Judía de Sosúa preserva la memoria de la colonia agrícola que salvó cientos de vidas. En México, la historia de Gilberto Bosques ha sido objeto de exposiciones, libros y hasta una película documental. En Chile, María Edwards finalmente recibió reconocimiento oficial del gobierno cuando su historia salió a la luz en los años 90. Los testimonios de sobrevivientes y sus descendientes han sido fundamentales en este proceso de recuperación histórica. Muchos de ellos, conscientes de que representan el último vínculo vivo con esta historia, han hecho esfuerzos por documentar y compartir sus experiencias. Rachel Bourgue, quien llegó a Bolivia como niña, ha dado cientos de charlas en escuelas y universidades. Cuando empecé a contar mi historia en los años 80, nadie había oído hablar de judíos en Bolivia, recuerda. Los niños me preguntaban si teníamos que vivir en tipis como los indios. Había tanto desconocimiento, pero poco a poco, eso ha ido cambiando. Los descendientes de estos refugiados, ahora completamente integrados en sus países latinoamericanos, han asumido también el papel de guardianes de esta memoria. Natalia Gurfinkel, nieta de refugiados rusos en Argentina, fundó una organización dedicada a recopilar historias orales de sobrevivientes. Para mí, es una forma de honrar no solo a mis abuelos, sino a los países que les dieron refugio cuando nadie más lo hacía, explica. Esta recuperación histórica ha revelado también historias sorprendentes sobre el impacto cultural y económico de estos refugiados en América Latina. En México, por ejemplo, la influencia de fotógrafos refugiados como Walter Reuter y Gertrude Duby transformó la fotografía documental mexicana. En Argentina, la editorial sudamericana, fundada por refugiados judíos alemanes, publicaría a autores fundamentales del boom latinoamericano como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. La industria del cine latinoamericano debe mucho a técnicos, directores y guionistas refugiados. Kurt Land dirigió más de 30 películas en Argentina, mientras que Gon Eiss, bajo el seudónimo Eisen, escribió guiones para algunas de las producciones más exitosas del cine mexicano de los años 40 y 50. Hay una ironía histórica fascinante aquí, señala la historiadora cultural Andrea Cuarterolo. Estos refugiados, expulsados de Europa por su extranjeridad, acabaron contribuyendo decisivamente a la definición de lo que hoy consideramos cultura nacional en países como México o Argentina. El impacto económico fue igualmente significativo. En Bolivia, las fábricas textiles establecidas por refugiados judíos sentaron las bases de la industria nacional. En Uruguay, empresas como Peicueros, fundada por el refugiado alemán Hugo Burman, se convertirían en exportadores globales de productos de cuero. Cuando los historiadores económicos analizan el desarrollo industrial de América Latina en el siglo XX, rara vez consideran el impacto de los refugiados del Holocausto, observa Leonardo Zenman. Pero en sectores clave como textiles, cueros, farmacéutica o muebles, su contribución fue determinante. Más allá de estas contribuciones específicas, la presencia de estos refugiados enriqueció el tejido multicultural de las sociedades latinoamericanas. En ciudades como Buenos Aires, México DF o Sao Paulo, introdujeron nuevas tradiciones gastronómicas, artísticas y educativas que con el tiempo se fundirían con las culturas locales. Mi abuela, que era de Viena, abrió una pastelería en Santiago de Chile, cuenta Roberto Korn. Al principio hacía solo dulces austríacos, pero con el tiempo empezó a crear versiones chilenas de postres vieneses, usando ingredientes locales. El resultado fue algo nuevo, ni completamente europeo ni completamente chileno. Creo que esa mezcla es una buena metáfora de lo que ocurrió culturalmente. Esta fusión cultural se manifestó también en las artes. El pintor Ludwig Seyer, refugiado en México, creó un surrealismo que mezclaba influencias europeas con imaginería mesoamericana. La escritora Mariana Frankenstein, refugiada alemana en México, se convirtió en una de las principales traductoras de literatura mexicana al alemán, tendiendo puentes entre ambas culturas. Lo que vemos en estos casos, reflexiona Natalia Magluf, historiadora del arte, es un proceso de fertilización cruzada. Estos refugiados no solo trajeron tradiciones europeas, sino que desarrollaron nuevas formas de expresión en diálogo con las culturas latinoamericanas. El resultado fue un enriquecimiento mutuo que cambió tanto a los recién llegados como a las sociedades de acogida. Esta historia de reinvención y adaptación continúa resonando en la actualidad, cuando nuevas crisis de refugiados desafían nuestras concepciones sobre migración, identidad y responsabilidad humanitaria. Lo sorprendente de esta historia, señala David Grossman, nieto de refugiados polacos en Uruguay, es que ocurrió en un momento en que América Latina no era particularmente rica o estable.
Estos países estaban lidiando con sus propias crisis económicas y políticas. Sin embargo, encontraron la manera de abrir sus puertas cuando naciones mucho más prósperas se negaron a hacerlo. Este contraste ha llevado a muchos historiadores a preguntarse, ¿qué factores hicieron posible esta apertura latinoamericana? Las respuestas son complejas y varían según el país. En México, el gobierno de Lázaro Cárdenas tenía una clara política antifascista, demostrada también en su apoyo a la República Española. En Bolivia, el interés por atraer inmigrantes con habilidades específicas jugó un papel importante. En República Dominicana, los motivos raciales y de imagen internacional de Trujillo fueron decisivos. Pero más allá de las políticas oficiales, apunta Daniela Gleiser, lo que realmente marcó la diferencia fueron las decisiones individuales de personas como Gilberto Bosques, María Edwards o Sousa Dantas. Personas que, enfrentadas a la crisis humanitaria más grave de su tiempo, eligieron la empatía sobre la burocracia, la humanidad sobre las instrucciones oficiales. Para los refugiados y sus descendientes, esta tensión entre las motivaciones oficiales y las acciones individuales es secundaria frente al simple hecho de que encontraron refugio. No me importa si Trujillo nos aceptó porque quería blanquear la población dominicana, afirma con franqueza Joseph Katz, quien llegó a Sosúa como adolescente. Lo que importa es que mientras los buques con refugiados judíos eran rechazados en puertos estadounidenses y canadienses, nosotros pudimos desembarcar en República Dominicana. Eso salvó nuestras vidas. Para muchas familias, el impacto de esta acogida se extiende hasta generaciones que ni siquiera habían nacido durante el Holocausto. Mi existencia se debe a que Bolivia abrió sus puertas a mis abuelos, reflexiona Carolina Müller, abogada boliviana. Toda mi familia en Europa fue exterminada. Si Bolivia hubiera actuado como Estados Unidos o Canadá, simplemente yo no estaría aquí. Esta conciencia ha definido mi relación con mi país y mi compromiso con los derechos humanos. La historia también resuena de manera especial en un momento en que América Latina enfrenta sus propias crisis migratorias. Venezuela, Centroamérica y otras regiones han generado millones de refugiados y migrantes en los últimos años. Hay una ironía histórica, señala el sociólogo Roberto Bratsky. Países que una vez fueron refugio ahora producen refugiados. Y algunas naciones que una vez cerraron sus puertas, como Estados Unidos, ahora critican a países latinoamericanos por no hacer lo suficiente frente a estas crisis. Sin embargo, también hay continuidades esperanzadoras. México, que acogió a refugiados judíos y republicanos españoles, ha mantenido una tradición de asilo político a lo largo de décadas, recibiendo exiliados de dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80. Argentina, pese a sus contradicciones históricas, implementó en 2006 un innovador programa para refugiados sirios, creando vías legales para que familias afectadas por la guerra civil pudieran encontrar un nuevo hogar. Creo que hay una memoria institucional, una tradición humanitaria que persiste a pesar de los cambios políticos, opina María Eugenia Camarena, especialista en derecho migratorio. Y también hay una memoria comunitaria. Muchos latinoamericanos recuerdan que sus propios ancestros fueron alguna vez refugiados o inmigrantes, y eso crea empatía. Esta empatía ha sido fundamental en los esfuerzos por recuperar y difundir esta historia olvidada. Museos, centros de investigación y organizaciones comunitarias en toda América Latina han trabajado en las últimas décadas para documentar, preservar y compartir las experiencias de los refugiados judíos. En Argentina, el Museo del Holocausto de Buenos Aires mantiene un archivo de testimonios orales de sobrevivientes que llegaron al país. En México, la exposición Visa al Paraíso recuperó la historia de Gilberto Bosques y otros diplomáticos mexicanos que salvaron vidas durante el Holocausto. Lo importante no es solo recordar lo que pasó, enfatiza Samuel Copervas, director del Museo Judío de Santiago, sino extraer lecciones para el presente y el futuro. En un mundo donde nuevamente vemos xenofobia, antisemitismo y rechazo a refugiados, estas historias nos recuerdan que las decisiones individuales y colectivas pueden salvar vidas. Para los pocos sobrevivientes que aún viven, ver este renovado interés en su historia representa un consuelo tardío pero significativo. Durante décadas, sentí que nuestra experiencia no importaba, confiesa Eva Cohen, quien llegó a Argentina en 1939 y hoy tiene 93 años. Cuando hablaba del Holocausto, todos pensaban en Auschwitz, en los guetos, en las historias terribles de Europa. Nadie parecía interesado en cómo algunos escapamos, en los países que nos acogieron, en las vidas que reconstruimos en América Latina. Ahora, finalmente, esa parte de la historia también está siendo contada.
Esta historia está siendo contada no solo en museos y libros académicos, sino también a través de novelas, películas y producciones artísticas que exploran estas experiencias desde perspectivas más íntimas y emotivas. La novela El jardín de la señora Malkoff, de la escritora mexicana Angelina Muñiz Uberman, hija de refugiados españoles y criada en una comunidad con fuerte presencia de refugiados judíos, explora la experiencia de una refugiada austríaca en México. La película Un beso a esta tierra, dirigida por Daniel Goldberg, sigue las historias de 4 refugiados judíos que encontraron asilo en México. Para las comunidades judías latinoamericanas actuales, esta recuperación histórica representa también una forma de afirmar su pertenencia plena a sus países. A veces nos preguntan, ¿pero ustedes de dónde son realmente?, comenta con cierta ironía David Aladef, líder comunitario en Colombia. Como si después de 3 generaciones siguiéramos siendo extranjeros. Recordar que nuestras familias han contribuido significativamente a estos países durante más de 80 años es una forma de reafirmar que somos tan colombianos, argentinos o mexicanos como cualquier otro ciudadano. A nivel global, el reconocimiento de este capítulo está ampliando nuestra comprensión del Holocausto y sus repercusiones mundiales. Yad Vashem, el memorial oficial israelí a las víctimas del Holocausto, ha comenzado a incorporar más historias sobre el papel de América Latina tanto en el rescate de judíos como en la acogida de sobrevivientes después de la guerra. La historia del Holocausto no puede entenderse completamente sin considerar la dimensión latinoamericana, afirma Efraim Sadov, investigador de Yad Vashem. No solo porque miles de judíos encontraron refugio allí durante la persecución nazi, sino también porque después de la guerra, países como Argentina, Brasil y México recibieron a miles de sobrevivientes que reconstruyeron sus vidas y establecieron vibrantes comunidades judías. En última instancia, esta historia de refugiados nos recuerda una verdad simple pero poderosa. En los momentos más oscuros de la humanidad, las acciones individuales y colectivas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la desesperación y la esperanza. A veces, cuando veo las noticias sobre refugiados a los que se les niega entrada, sobre muros y políticas de rechazo, pienso en mi propia historia, reflexiona Jacob Cohen, quien llegó a Uruguay como niño en 1939. Si Uruguay hubiera actuado entonces como actúan hoy muchos países desarrollados, yo no estaría aquí para contarlo. Cada refugiado rechazado hoy es una historia, una vida, un futuro posible que se pierde. Esa es la lección que espero que el mundo aprenda de nuestra experiencia. Al recordar a estos refugiados judíos y los países latinoamericanos que les dieron asilo, honramos no solo un capítulo olvidado de la historia, sino también una posibilidad para el presente. La de responder con humanidad a las crisis que desplazan a millones de personas alrededor del mundo, la de reconocer que las fronteras políticas no deberían ser barreras para la compasión. Cuando mi padre llegó a Bolivia, recuerda con emoción Sara Unger, lo único que tenía era la ropa que llevaba puesta y un pequeño maletín. Todo lo demás lo había perdido, su hogar, su negocio, la mayoría de su familia. Pero en ese maletín guardaba su más preciada posesión, una pequeña caja de madera con tierra de su jardín en Viena. Décadas después, cuando se sintió finalmente en casa en La Paz, mezcló esa tierra con tierra boliviana en una maceta donde plantó flores. Para mí, esa maceta simboliza toda nuestra historia, el dolor de lo perdido, pero también la belleza que puede florecer cuando se encuentran dos mundos, cuando se da una segunda oportunidad. Es una imagen que resume perfectamente lo que representó América Latina para más de 20.000 refugiados judíos. No solo un puerto seguro a la tormenta, sino la posibilidad de echar nuevas raíces, de florecer nuevamente, de transformar la tragedia en un nuevo comienzo. Y esa, quizás, es la lección más poderosa de esta historia olvidada, que incluso después de la mayor oscuridad, es posible encontrar luz, construir una nueva vida y contribuir significativamente a sociedades que, en un momento crucial, abrieron sus puertas cuando otros las cerraban.